Hablemos de un gesto que puede cambiar el mundo. Hola sanadores, espero que estén teniendo un maravilloso día, una linda noche o simplemente una sonrisa en su rostro. Y hoy les quiero compartir una experiencia que tuve recientemente y donde me di cuenta que hay gestos que realmente pueden cambiar el mundo y empiezan desde nuestra cotidianidad, desde nuestro diario vivir. Bueno, entonces comencemos. Estaba caminando por aquí en mi vecindario con mi esposo y yo simplemente quería mostrarle una tienda tradicional azerí que encontré recientemente y realmente no estaba muy segura de la ubicación, entonces nos desviamos y bueno, ese desvío tenía un propósito que para mí tenía una intención de aprendizaje, simplemente de hacer mayor conciencia, porque cuando tú empiezas en este camino de la conciencia, del recordar lo que somos, lo que nos hace lo que somos, entonces simplemente las sincronicidades comienzan a aparecer en tu vida y las energías y las situaciones se alinean para que así sea. Bueno, entonces íbamos caminando y de repente mi esposo miró hacia atrás y se percató de que habían tres chicas coreanas que estaban como confundidas tratando de buscar algo y él simplemente se acercó y les preguntó lo que necesitaban. Y desde ese gesto de solidaridad yo me di cuenta que cuando nos abrimos y reconocemos la experiencia del otro, el impacto que se genera, no solamente a nivel social, sino también en ti mismo, en ti misma, es mayor de lo que pensamos. Entonces él les preguntó y simplemente estaban buscando un supermercado, así que les indicamos el supermercado más cercano y de ahí, entre conversación e intercambio de experiencias, surgió una bonita conexión que nos llevó a reencontrarnos nuevamente más adelante y ahí yo tuve la oportunidad de compartir unos postres y una taza de té con ellas. Y la primera experiencia intercultural, multicultural, llamativa para mí, interesante o curiosa para mí fue que ellas no comenzaron, sino que preguntaron mi edad y preguntaron la edad en general, porque desde su cultura o en su cultura se le da la importancia o el lugar a la persona mayor para que inicie, en este caso, a probar la comida. Entonces, bueno, eso es algo que yo no sabía o que yo no experimento en mi cultura y no he experimentado tampoco en la cultura en la que estoy inmersa en este momento. Y bueno, aprendí algo nuevo y es ese respeto también como por el otro, pero desde ese concepto, ¿cierto? De las edades, de las generaciones. Después de eso también tuvimos la oportunidad de compartir una cena al estilo coreano. Voy a comer con mis amigas coreanas aquí en Bakú. Esto es muy novedoso para mí. Y por acá tenemos salchichas, huevo, también cucumber, es pepino, carrot, zanahorias. Y vamos a comer al estilo coreano. What is it? Seaweed. Ah, ok. And we will bring rice. Y vamos a comer esto con arroz. And collect the rice and put it on okay, this like a and sushi roll. roll. And Like come and eat. But it's not sushi roll. No. Similar, but Actually, we have more ingredients in Korea, but we don't have it because this is Azerbaijan. okay. We have also like 단무지. It's called like sweet radish. Sweet radish. Yeah. Dicen que tienen más ingredientes, pero acá no, pues no los tienen todo porque no los encuentran. Pero vamos a hacer como una especie de sushi con estos ingredientes. Vamos a probar. Hecho por coreano. I washed my hand. Ella lavó sus manos, dice. So when we go to picnic, every mother's pack this kimbap. Ah, dicen Yeah, que it's like picnic food. This cuando is van really por simple, picnic simple to eat. lo hacen porque es simple para hacer, traen simplemente los ingredientes y así lo preparan.
combinación que yo he visto en mi vida. Acá colocaron ramen coreano en un vaso de vidrio con el que beben té aquí en Azerbaiyán. Bueno, porque ya no teníamos más de estos, entonces nos tocó utilizar de esos. Y así estamos. Vamos a hacer kimbap, entonces al estilo coreano. Bueno, voy a usar el man, está limpio. Ya me lo lavé. Right here? Like this. Voy a colocar por la restauración. Like this. My hands are messy right now. Should I put more? But when you eat with your hands, you enjoy it more. I believe it. 나 집어줬어요. I think the seaweed gets If you put too much ingredients, then you cannot roll it. I can do it. Yeah, you can. We can do this. Oh, that's good. I got it. Okay. Ah, Yeah, yeah. Yes, yes. Shape is nice. Yeah. I got it. Now this is your job. 이제 가연이에 잘라달라. Lo hicimos. Y allí me di cuenta de algo, me di cuenta de aquello que no se habla, de aquello que simplemente se vive y se experimenta cuando lo haces, cuando lo sientes, cuando estás allí, compartiendo e interactuando con las personas. Y es que a pesar de que yo no hablo el idioma coreano, y en ocasiones ellas de pronto compartían algunas experiencias en coreano, yo hice consciente que disfruto realmente ese tipo de espacios donde me entiendo, donde antes me hubiese frustrado muchísimo porque no entiendo el lenguaje, pero ahora voy más allá del lenguaje hablado. Ahora me permito experimentar esos lenguajes y esas formas de expresión que no requieren palabras y donde hay un reconocimiento de lo que somos también, de esas formas de sonreír, de esas formas de decir algo, de esas formas de comunicar lo que sentimos. No necesariamente lo tenemos que hacer a través de las palabras. Y ese calor humano se siente, a pesar de las fronteras o las limitaciones culturales, sociales, lingüísticas que puedan existir. Entonces, todo esto fue posible gracias a ese gesto, esa actitud humanista que reconoce la realidad del otro, que reconoce la necesidad del otro, más allá de las necesidades individuales, por parte de mi esposo, quien no fue indiferente ante su necesidad, quien se percató y se permitió mirar y reconocer que habían otras personas ahí, simplemente con una necesidad. Y cuando nos permitimos reconocer la realidad del otro, créanme que también esa realidad interna se modifica, se moviliza, cambia, porque la transformación personal, la capacidad de mirar hacia nosotros, está totalmente de la mano con la capacidad que tenemos de reconocer y de sensibilizarnos ante la realidad de los otros. Y ahí, desde ese gesto de solidaridad social, se genera un impacto mucho mayor de lo que pensamos. Desde esos pequeños gestos y acciones de solidaridad, de reconocimiento del otro, se generan cambios, cambios que en su conjunto mueven el mundo. Créanme que lo hacen. Y lo más importante es que muevan tu mundo, que tu mundo interno comience a cambiar, porque ese mundo interno es capaz de crear realidades y es capaz de proyectar esa realidad hacia los demás. Y los demás pueden percibir esas energías, pueden percibir esa vibración que tú tienes. Entonces, empezar por ahí, siento que es una de las claves para cambiar el mundo. Y esta solidaridad, esas actitudes humanistas realmente surgen también en momentos donde hay cambios de conciencia, porque realmente a lo que le apunta el humanismo universalista es ese cambio de conciencia. Y esto ha sucedido a lo largo del tiempo, esto no es algo nuevo como parece. Esos cambios de conciencia también se han presentado en periodos muy intensos de la humanidad. Por ejemplo, en esos años 60,
bueno, más que todo en la época del 68, donde se presenciaron tantas movilizaciones sociales o movilizaciones también por parte de estudiantes, que de jóvenes que se dieron cuenta que esas formas de gobierno autoritarias, que todas esas formas de imposición del otro, de cohibición de la libertad humana, de los derechos civiles, de las libertades civiles, no era la forma, no era la forma de movilizarnos y de avanzar como sociedad. Y ahí fue que surgieron esos movimientos que lo que trataban de crear, más allá de defender esas libertades civiles y la democracia, por ejemplo, era el de crear nuevos sentidos del mundo, nuevas formas de ver el mundo, que ya no estaban alineadas con esa forma binaria, influenciada por esos paradigmas comunistas, o esas formas de gobierno, ideologías comunistas y capitalistas, sino que poniendo un poco de lado esa separación entre lo individual y lo colectivo y lo social, nos empezamos a movilizar a esa solidaridad social, a esas nuevas formas de comunidad, donde muchos grupos, donde muchas colectividades comenzaron, primordialmente jóvenes, a los que llamamos los baby boomers en su momento, comenzaron a darse cuenta, a hacer conciencia de que era necesario ese cambio. Y eso llevó a que simplemente nos conectáramos de otra manera, que comenzáramos a ver el mundo de otra forma, ¿sí? Y a eso es lo que estamos invitados con los cambios de conciencia. Todos los periodos de la humanidad también tienen unas características particulares, pero en general el cambio de conciencia permanece en el tiempo y también cambia porque nuestra naturaleza es mutable. Nosotros cambiamos, cambiamos con las experiencias, las circunstancias, pero lo esencial, lo que permanece, lo que se mantiene, es lo que somos en esencia y es amor, es conciencia, es bienestar, es solidaridad, es paz. Solo que necesitamos recordarlo y ponerlo en acción a través de esas actitudes humanistas, de esas actitudes que humanizan el contacto con el otro, ¿sí? Entonces, toda esta experiencia de intercambio intercultural no es nuevo para mí porque yo ya la he vivido siendo inmigrante. Sin embargo, yo siento que cada experiencia es como la primera vez, porque primero tengo un alma muy curiosa. Bueno, mi personalidad es muy curiosa, me encanta investigar, me encanta aprender cosas nuevas, asombrarme con lo que hay en el mundo, con lo que existe, porque todo es una expresión de vida. Y cuando nosotros vivimos en esa sintonía, las realidades simplemente se crean y el universo y las personas y las circunstancias comienzan a alinearse con esa energía elevada de amor, de respeto, de solidaridad. Entonces los invito a que desde sus gestos, desde pequeños gestos, desde sus realidades internas, comiencen a crear esas acciones y esas actitudes que, que también quieren experimentar, que les generan paz, que reconocen las realidades de los demás como parte de su propia realidad. Porque estoy muy segura que la forma en cómo quieres que el universo te trate, los demás te traten, no tiene otro nombre que amor, felicidad, alegría, respeto, sensibilidad. Y ese trato que quieres recibir también es un trato que debes proporcionar, porque realmente las realidades internas se proyectan en las vivencias externas. Por más difícil que parezca comprenderlo, por más difícil que sea el contexto en el que vivamos. Así que los saludo, los reconozco y los invito a que si pasas por la calle, mires, mires más allá de tu teléfono, mires más allá de tu propio cuerpo, mires más allá del camino que tienes que seguir, mires al otro, te mires en el otro. Un abrazo, los abrazo y nos vemos pronto con un próximo video y por supuesto muchísimos más pasos ganados.
Chao, chao.